Bueno, yo creo que el populismo está agotado, que no tiene salida, salvo que Massa ofrezca una salida de 180 grados. Bueno, en medio de este contexto de crisis económica, política, recurrimos a tu análisis para saber, bueno, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Bueno, primero parece un poco más de certidumbre desde el punto de vista político. Lo que hubo con el efecto Guzmán, para llamarlo de alguna manera, fue un vacío de poder, la sensación de que había llegado Batakis pero que esto no se había terminado, que los movimientos de las placas tectónicas de aquel terremoto que inició la salida de Guzmán todavía seguían existiendo y que por lo tanto las réplicas de aquel primer terremoto seguían. La sensación que la llegada de Massa vuelve a reequilibrar, a generar un equilibrio nuevo. Todavía no sabemos, no lo podemos adjetivar, no sabemos si ese equilibrio nuevo es positivo, es negativo. Vamos a ver, como dicen acá en el campo, estamos justo en la rural, para ver el sexo del chancho hay que verlo caminar, ¿no? Entonces acá hay que verlo caminar al chancho, hay que ver las primeras medidas que empieza a anunciar ese gabinete, que seguro que en la configuración política es un gabinete con más fortaleza a la vieja usanza de aquellos ministerios de Economía que manejaban la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía probablemente. Veremos, energía es una pregunta, veremos si energía entra dentro de la órbita de Massa o no, pero evidentemente hay una reconfiguración política. Eso es una buena noticia porque hay menos incertidumbre desde el punto de vista político y da la sensación que es un nuevo equilibrio político. Luego, si esto puede resolver el problema económico que tiene Argentina o no, bueno, yo creo que el populismo está agotado, que no tiene salida, salvo que Massa ofrezca una salida de 180 grados con un cambio de rumbo absoluto. Viene empujado por buena parte el establishment económico de la Argentina, pero claro, cuando uno ve qué persona ha llegado empujada por el establishment en Argentina, recuerda la figura de Helbar, que llegó también empujada por el establishment, por todos los empresarios y terminó en su momento en una situación que terminó en el Rodrigazo. Entonces yo no tengo ninguna expectativa desde el punto de vista económico, quiero verlo igual, quiero ver, ojalá, porque vamos todos en el mismo barco, le vaya bien, pero antes de opinar sobre la economía tenemos que ver cuáles son las medidas que anuncia. Desde lo político parece que trae Massa cierta calma, cierto equilibrio nuevo. Sí, María. Hola, ¿cómo estás? A ver si te podemos ver, ahí está. Porque no me pones un punto, te interrumpo simplemente, y me interesa todo eso que vos decís. Claro, porque hay mucha bronca, ¿no es cierto? Mucha angustia de la gente en la calle, la gente nos dice hagan algo, cuando vos le decís, bueno, pero ¿qué? No, échenlos, y uno dice, bueno, pará, tiene que madurar también la República. Este es el Poder Ejecutivo, fue elegido para seguir hasta fin de su mandato. Echarlo implica la figura de un juicio político para el cual se necesitan 2/3 de los votos del Congreso, no los tenemos. Aún si los tuviéramos y hubiera elecciones anticipadas, asumiríamos con minoría en las cámaras, lo cual nos haría imposible hacer las reformas y por lo tanto fracasaríamos sin poder hacer la reforma que necesita Argentina. Con lo cual lo que tiene que hacer es, este gobierno se tiene que hacer cargo. Fue elegido para gobernar hasta el año 2023 y tiene que hacerse cargo de gobernar hasta el año 2023. Estábamos en un caos absoluto donde no quedaba claro quién mandaba, qué poder tenía dentro del gabinete. Yo me lo imagino a Georgieva, ¿no? en Estados Unidos, pensando, al final acabo de hablar con el ministro de Economía de Argentina y me lo cambian a los 10 minutos, y la pregunta final de todas, desde el punto de vista económico, es ¿para qué hizo toda esta movida Massa? ¿Solo para equilibrar la política? ¿O tiene acaso algún plan desde el punto de vista económico para girar 180 grados en el rumbo económico? Porque está claro que si insiste en este rumbo económico no tiene ninguna salida. ¿Va a ser Massa la figura, el caballo de Menem que va a girar 180 grados? Permitime dudarlo. Claramente si alguien de la figura de Massa que se sale de la línea de sucesión para agarrar una papa caliente como es el Ministerio de Economía en este momento en Argentina, yo si lo haría, si yo fuera Massa en este momento, lo haría solamente para girar 180 grados, cambiar el rumbo de la Argentina y tratar de apropiarme de ese giro de 180 grados. Para continuar con lo que está haciendo el kirchnerismo hasta este momento en Argentina, me parece que si eso es lo que va a hacer Massa, bueno, lo lamento por Massa, pero sobre todo lo lamento por todos los argentinos, porque va a chocar nuevamente un barco en el cual vamos todos. Para decir las cosas, para no echar más leña al fuego. Vemos a una oposición que no está echando leña al fuego. No, porque además nosotros estamos en una república que tiene que madurar todavía, en una democracia que es adolescente, en el sentido que no terminamos de entender muy bien en muchas expresiones que se escucharon estos últimos días qué quiere decir vivir en una república con división de poderes. Nosotros desde el Congreso, como le pusimos límites al presidente para que no pueda aumentar las retenciones por decreto cuando no le aprobamos el presupuesto, se lo vamos a seguir poniendo, por ejemplo, para evitar que avance el proyecto de salario básico universal, para evitar que avance la moratoria
que hace que sea lo mismo haber aportado que no haber aportado, para evitar que avancen proyectos como el impuesto a la renta extraordinaria o a la renta imprevista. Es decir, vamos a tratar de volver a conectar el esfuerzo con el resultado. La batalla final, María Laura, que es la que está tratando de dar el kirchnerismo y que se va a desarrollar en los próximos meses en Argentina, es la batalla por ver si la institución principal del capitalismo moderno, que es la propiedad privada, la que conecta el resultado con el esfuerzo que tuviste que hacer, se mantiene o no. O lo que vamos a premiar es esta planera que está recorriendo todos los canales celebrando que el sistema la incentiva a no trabajar, lo mismo que pasa con los chicos que los incentiva el sistema a pasar de grado igual aunque no estudien, y lo mismo que pasa con la idea esta del salario básico universal, que vos cobres un salario aunque no trabajes. Lo que está en discusión en Argentina en el fondo, que vamos a ver cómo se salda en los próximos meses, es si volvemos a conectar en Argentina, es una cuestión de valores, si volvemos a conectar en Argentina el resultado con el esfuerzo necesario para producir. Sí, el presidente María Laura ya ha demostrado que no puede organizar un asado para 4 personas sin que se le quemen los chorizos. Entonces, la verdad que ha perdido su oportunidad, me parece, en la historia de ser la persona que toma las decisiones y pasa, con la llegada de Massa al gabinete, a una figura de presidente europeo. Y creo que ese es el rol que le tiene la historia a Alberto Fernández para el año que le queda en el gobierno. Un rol protocolar, una especie de adorno, digamos, sería en este caso en la Argentina, que estamos acostumbrados a un liderazgo absolutamente presidencialista, ¿no?